Uno de los grandes desafíos de la humanidad es la generación de energía eléctrica limpia y sostenible. En esta entrevista hablamos con el ingeniero Henry Rojas de la Universidad de Lojas de Ecuador acerca de la posibilidad de la generación de energía eléctrica mediante vórtice gravitacional. Si te interesan los contenidos vinculados con el agua, el ambiente y el desarrollo sostenible, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos contenidos. Bueno, Henry, un gusto estar contigo. Comentanos si querés presentarte primero. Perfecto, muchas gracias Javier por la invitación. A todos nuestros amigos sean bienvenidos. Esperamos que este espacio que hemos coordinado con Javier pues sea de mucha utilidad. Así como un pequeño resumen de lo que realizo actualmente. Soy ingeniero civil de profesión. Actualmente me desempeño como docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, acá en Ecuador. Y pues hace ya casi 2 años y medio que vengo con este proyecto de redes sociales de manera un poco más detallada. A nivel de perfil, tú sos ingeniero civil, ¿no? Con una maestría realizada en España, ¿no? Comentanos un poquito de eso, de tu actividad profesional, cómo fue que surgió y básicamente cuál es tu especialidad. Ok, yo soy ingeniero civil de profesión, o sea, mi título de tercer nivel es de ingeniero civil. En mi universidad no había especialidades, sino que nosotros nos graduamos con un perfil de ingeniero civil general, pero claro, con ciertas inclinaciones en función del proyecto de fin de grado que se debe desarrollar. En ese caso, a través de mi proceso de formación, tuve cierta inclinación en principio por la parte de las estructuras. Me gustaba mucho el tema de las estructuras y me encantaban las materias relacionadas a ello, hasta llegar a materiales que era de mis materias favoritas. Uh-huh. Sin embargo, claro, debido a los procesos que uno puede tener de enseñanza dentro de la universidad, una vez se va inclinando por otro tipo de especialidades. En mi caso, al ver que la parte de estructuras no era el fuerte, al menos de mi formación, ya que la malla pues no estaba preparada como para formar más en estructuras, en la parte hidráulica, pues empecé a inclinar un poco más hacia allá, pero igual no dejaba de lado el tema de las estructuras. Luego, con el tiempo, me fui interesando mucho más en el tema de las energías renovables y vi como que mi perfil iba por ahí, por el tema de energías renovables, y propuse una tesis que era de energías renovables, que de hecho era una pequeña central hidroeléctrica de una metodología que se conoce como de gravitacional. Entonces puse ese tema, a pesar de que no había nadie que pueda ser el tutor de esa asignatura o de esa temática en específico, pues la llevé a cabo con un director un poco general que me iba dando las pautas, pero a mí me tocaba hacer la mayoría de la investigación. Y bueno, desarrollé la tesis, me tocó muchísima investigación. De hecho, yo antes de empezar el proyecto de tesis, que se le dice acá, que es el proyecto de fin de grado, yo lo empecé desde 8º semestre, ya iba inclinándome a esa temática, ya iba estudiando, recopilando bibliografía, y ahí poco a poco como que me fue gustando el tema de la generación hidroeléctrica, el tema de presas. Pude tomar también una asignatura de presas y me gustó muchísimo. Y ahí fue que decidí, yo me quiero dedicar a esto, o sea, a la parte de energías renovables. Entonces busqué una maestría que se adapte más o menos a esa temática con una perspectiva bastante fuerte en la parte de presas, que era lo que me llamaba la atención, porque era una forma de mezclar la parte hidráulica, que era la cual había tenido una buena formación, con la parte de estructuras, que era lo que a mí me gustaba desde que inició la carrera. Entonces encontré la maestría en la Universidad Politécnica de Madrid, y la maestría se llama Máster Universitario en Sistemas de Ingeniería Civil. La hice con perfil investigador, y ahí a través de esa maestría pude aprender mucho ya de más a fondo el tema hidroeléctrico, el tema de presas, en general la planificación de proyectos a gran escala. Y posterior a eso, pues ya pude retornar acá al país, y ya tenía ese perfil investigador que me permitió posteriormente vincularme a la academia, pero sin dejar de lado también la parte profesional.
Muy bueno. En ese sentido vi que estuviste trabajando, pero no sé si a raíz de eso que tú me estás comentando, el emprendimiento Borsix, que se trata un poco de un generador de energía hidráulica que tiene un bajo impacto ambiental. Comentanos de repente un poquito de ese proyecto, que me imagino que debe estar muy atado con tu formación en la maestría y de qué se trató. Sí, sí, sí. De hecho ese proyecto tiene una gran historia, porque claro, todo nace a raíz de ese proyecto de fin de titulación. Estamos hablando que yo empecé a trabajar en ese proyecto de esta pequeña central que es de Vórtice en el año 2013 aproximadamente, empecé a vincular. Y a través de eso pues hice mi proyecto de fin de grado. En la maestría propuse un tema similar, hicimos un tema ahí también de dimensionamiento óptimo de este tipo de centrales, lo hice a través de la maestría. Y pues luego al retornar a la universidad, una de mis mayores aspiraciones al volver a la universidad era esa, continuar con ese proyecto a nivel investigativo, porque yo le veía mucho potencial comercial, porque hacer una central que se puede implementar en casi cualquier lugar, que necesita saltos muy, muy pequeños, que necesita poco caudal, y que la eficiencia es una eficiencia bastante aceptable, y aparte permite el paso de peces, que requiere muy poco espacio. Entonces, haciendo un análisis integral de esta turbina, pues la veía con un gran potencial. Y de hecho, claro, hubo empresas que empezaron con su investigación y desarrollo años después de lo que nosotros, por ejemplo, iniciamos en la universidad. Y fueron empresas que luego tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, hay un caso de una empresa que se llama Turbulent, que es una empresa de Bélgica, que actualmente está radicada en Chile. Ellos empezaron un poco después el tema de investigación y desarrollo, y actualmente están muy avanzados y ya tienen en su línea comercial, ya han instalado muchas centrales de este tipo alrededor de todo el mundo. Entonces fue a raíz de eso que pensamos en la universidad que no podemos quedarnos atrás, ya que hemos investigado mucho. Habría que vincular la parte de investigación para ya que sea aplicable a la sociedad, y la mejor manera era a través de un emprendimiento. Entonces a través de eso pues se pasó por un proceso de incubación de emprendimiento, que hay un centro especializado en nuestra universidad que se llama Prendo, que se encarga de captar ideas y luego potenciarlas para que puedan generar empresa. Entonces, algo interesante fue que en el camino de desarrollar este emprendimiento, tuve la intención de asociarme con varias personas, pero que a la final era como que me iban dejando solo, era como que empezábamos a trabajar ya igual, pero ya pasaba el tiempo y luego otra vez quedaba solo. Entonces, eso me complicaba mucho a mí, porque yo tenía que dedicarle bastante tiempo a este emprendimiento. Entonces, pero luego tuve la suerte de que gracias a ese mismo emprendimiento pude ser parte de una red de investigación iberoamericana. Y en esa red pues conocí varios profesionales. Y en una charla así con estos profesionales pues sale este tema. Y fue así, bueno, que salió la sociedad, que actualmente es parte de este emprendimiento que denominamos Borsix. Entonces, la idea del emprendimiento es no solo la turbina de vórtice, que a pesar que es nuestro estandarte principal, pero no se queda ahí, sino que queremos ofrecer una visión de sostenibilidad integral. Entonces, desde el diseño mecánico, por ejemplo, o la optimización mecánica de elementos, hasta la instalación y diseño de sistemas de energía renovables, eólicas e hidráulicas. Y claro, siempre vuelvo a repetir con la parte del vórtice, que es como que el captador de interesados. Claro. Ya que a la gente este sistema llama bastante la atención, es algo un poco incluso ornamental, porque uno lo visualiza y pues es algo bonito de verlo. Y, por ejemplo, he tenido muchos contactos y hemos podido hacer diseños para varios países, gracias a que videos en YouTube. Ahí me doy cuenta que el YouTube algunas veces puede generar un gran impacto. Pues subí un video hace algunos años. El video actualmente creo que tiene como 300,000 visitas. Entonces, ese video me ha ayudado a que muchas personas pues entren en contacto, se puede hacer ahí a través de eso, generar proyectos, en general nos ha ido bien. Entonces, ahora estamos en la fase ya de consolidación final del emprendimiento, y los socios actuales que te mencionaba son Ana María
Ramírez de Cali, y Antonio Botán, que es de brasileño. Entonces estamos los tres ahí ahora liderando el proyecto y esperando, bueno, que tenga buena acogida, sobre todo aquí en el país, en Ecuador, que es donde principalmente queremos llenar ese espacio que a nivel de mercado no está tan bien cubierto. Ajá. Y me imagino que debe tener unos requerimientos mínimos de caudales y digamos, debe generar una potencia nominal. No sé, digamos, técnicamente, ¿cuáles son los requerimientos que tienen? Me imagino que el sistema lo que hace es derivar de algún río principal, hacer un canal secundario, ¿no? Y eso después, esa corriente de agua es la que se aprovecha. ¿O es un cauce principal que lo acondicionan en una cañada? ¿Qué es lo ideal ahí? Bueno, ahí la ventaja del proyecto, bueno, de esta turbina, porque a ver, uno puede generar, yo he comprobado, nosotros hemos generado potencia desde 6 litros por segundo. O sea, obviamente la potencia va a ser pequeña, pero significa que tiene, o sea, que tiene la capacidad de generar desde caudales muy bajos y con saltos de 15 centímetros. Pero obviamente no es lo ideal para el costo que representaría generar para ese tan pequeño caudal. Entonces, entonces lo ideal es caudales que van entre los 0,7 metros cúbicos por segundo, puede ser incluso 0,5 si se tiene un buen salto, y saltos que van también desde los 0,6 metros hasta los 2 metros, porque ya más de 2 metros, pues ya lo mejor en ese tipo de casos es aplicar otra turbina, porque ya la eficiencia pues no es tan competitiva, sino que esa es algunos la denominan un pico central, porque la potencia que genera pues es poca, sino que compensa, por ejemplo, esa eficiencia que tiene el sistema, que va entre el 50 y el 70%, depende de las condiciones del sitio, pero compensa esa baja eficiencia en comparación con otras turbinas que tienen 80 o 90, la compensa en cambio vuelta con los requerimientos mínimos de instalación. Tú lo que debes hacer es, por ejemplo, si está un río, haces una derivación, obviamente se puede colocar una rejilla para evitar el paso de sedimentos, pero la rejilla puede permitir el paso de peces, eso no hay ningún problema. La derivación, pues el canal puede ser tan pequeño como se tenga la oportunidad. Obviamente va a depender la derivación y el tamaño de la derivación del canal, dependerá de las condiciones del río, porque si la colocamos muy cerca de la orilla del río, puede que en una crecida se inunde el sistema. Entonces hay que también tener en consideración eso para poder determinar cuán larga es la longitud del canal. Pero a nivel general, en promedio, serían unos 10 metros de derivación de canal. Luego el tanque, por ejemplo, para un caudal de 1 metro cúbico por segundo, el tanque mide aproximadamente 5 metros de diámetro. Entonces es un tanque que tampoco ocupa mucho espacio. En general la estructura podrá ocupar unos 200 metros cuadrados o hasta menos, o sea, y eso considerando un cerramiento, considerando que está la casa de máquinas, o sea, en general ocupa muy poco espacio. Y ahora tiene un beneficio ambiental, y es que este sistema al incrementar la velocidad del agua, porque le incrementa, por ejemplo, de la velocidad que entra al canal, que por lo general se trata de que sea un flujo subcrítico, entonces estamos hablando de velocidades muy bajas, la puede acelerar hasta en un 900% aproximadamente. Entonces estamos hablando de que si el agua, la velocidad de ingreso, por ejemplo, es aunque se salta, pero bueno, como ejemplo, al llegar a la parte de la turbina, pues la velocidad puede ser 9-10 metros por segundo, tranquilamente. Estamos hablando de revoluciones más o menos en la parte central del vórtice, con revoluciones aproximadas de 200 revoluciones por minuto. Son velocidades angulares, súper altas, que luego, claro, pues, se verán disminuidas en función de si se considera que el sistema pues va a funcionar a velocidad, con velocidad o con mayor torque. Claro. Entonces, el beneficio pues está ahí, poco espacio, muy poco espacio, fácil de construir, o sea, es demasiado fácil de construir, o sea, el hecho lo puede construir cualquier persona. Nosotros incluso el diseño lo podemos hacer en cuestión de un día, enviamos los planos a la persona de la estructura principal.
y lo pueden construir sin ningún problema. Ahora, claro, ¿qué es la parte complicada? Es la parte electromecánica, que ahí pues ya requiere un poco más de conocimiento. Pero la infraestructura hidráulica es súper sencilla, o sea, es tan sencillo como hacer un canal y un tanque, con una forma espiral logarítmica que nosotros determinamos que era la forma más eficiente. Un plus que nosotros le dimos desde la parte de la ingeniería civil, y por eso es bueno que los estudios sean interdisciplinarios, es el hecho de que el sistema previamente lo diseñaban ingenieros mecánicos, entonces se olvidaban mucho de la parte hidráulica. Y el sistema hidráulicamente presentaba muchas pérdidas, demasiadas turbulencias, vorticidades locales, Claro. Había muchas pérdidas de energía. Entonces nosotros a nivel hidráulico lo optimizamos también al sistema, utilizando por ejemplo transiciones adecuadas, porque no se hacía una transición adecuada del canal al tanque, considerando bien el diseño por ejemplo de máxima eficiencia hidráulica del canal de agua, considerando que el tanque puede tener una salida cónica. Entonces todo ese tipo de aspectos de la parte hidráulica hicieron que el sistema se optimice, claro, y que se generen vórtices estables. Entonces esa fue como que una parte de la investigación interesante que pudimos hacer, y el sistema pues a la final es bastante llamativo. Como digo, si se tiene bajos saltos, tengo un salto muy pequeño, digamos de 1 metro, y quiero generar energía, esta solución es ideal. Si ya tengo obviamente un salto un poco más grande, pues ya me puedo declinar por otro tipo de turbinas, una Pelton, una Francis, una Kaplan, esos sistemas más eficientes, pero que si yo los coloco con 1 metro, pues no funciona. En cambio esta con 1 metro o 0,7 metros funciona tranquilamente, y eso es la ventaja, porque se la puede instalar en canales de riego, hacer la derivación del río, en plantas de tratamiento de agua, de depuración, en fin, en cualquier infraestructura que tenga un cierto caudal se puede hacer la derivación, se genera, y a pesar de que la energía no puede ser tanta, pero depende del caudal, pues puede ser energía suficiente para abastecer sistemas locales. Con 1 metro cúbico por segundo y un salto de 1 metro, aproximadamente se pueden abastecer unas 2 viviendas. Entonces sí es algo más o menos, o sea, es un sistema que bastante llamativo en ese aspecto. Y ese producto, ustedes ya han tenido alguna experiencia de instalarlo en algún lugar. ¿Qué experiencia práctica han tenido en ese sentido? Sí, esa fue una poco complicada, porque pasar de la parte de laboratorio ya a instalarlo, ese fue el paso que a la final hizo que se demore mucho el arranque del emprendimiento. Y nosotros pudimos instalarlo pues acá por suerte la universidad nos prestó esas condiciones, claro, para poder hacer las pruebas reales y generar. Entonces a través de un proyecto financiado por la universidad generamos un prototipo modular ya a escala real. Le llamamos prototipo porque claro, siempre está propenso a mejoras. Entonces ahí, claro, nos dimos cuenta que la parte principal, o sea, lo que ya a este punto, ya para instalarlo, la parte crítica era la parte electromecánica, sobre todo el control de la energía, porque hacer un sistema que no tiene un control de flujo, como si lo puedes tener en otro tipo de sistemas hidroeléctricos, la velocidad, por ejemplo, del rotor, la generación en sí, fluctúa bastante la energía, es una energía un poco inestable. Entonces la señal de la energía se la debe adaptar y corregir con las menores pérdidas posibles. Entonces tuvimos la participación del departamento de electrónica de nuestra universidad, y gracias a investigadores de ese departamento, en especial del ingeniero Tuesman Castillo, él desarrolló un sistema específico de control para esta turbina, el más eficiente posible. Entonces eso también ha ido aportando a esta idea. O sea, ha sido la colaboración de muchas personas a lo largo de los últimos casi 7, 8 años que se ha ido desarrollando este proyecto, y ahora está recién iniciando ya el proceso para llegar a buen puerto y poder instalarlo en diferentes partes de aquí de la región. Súper interesante, la verdad que es una idea innovadora, y evidentemente me imagino lo que es el trabajo súper importante que trabaje en diferentes disciplinas, ¿no? Ingenieros mecánicos, civiles, eléctricos. Está súper interesante poder desarrollarlo optimizando todos los aspectos desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Lo del tema de la incubadora, ¿cómo que se proyecta como una empresa? ¿Eso a nivel de Ecuador, o tienen alguna proyección un poco más a nivel de Latinoamérica? Ya, o sea,
bueno, este proceso de incubación funciona de la siguiente manera. Se hacen llamados, 2 llamados al año para presentar propuestas de proyectos que pueden generar empresas o empresas que estén iniciando. Entonces se presenta con ideas innovadoras, porque ellos buscan que tenga un componente innovador, de modo que a nivel empresarial pueda ser escalable el emprendimiento y que no solo se quede en algo local, porque eso también el tema del emprendimiento, claro. A veces nosotros, por ejemplo, Ecuador es de los países que tiene uno de los mayores porcentajes de emprendimiento de todo el mundo. Pero hay una gran diferencia entre el emprendimiento que nace y los emprendimientos que perduran en el tiempo. Acá se generan muchos emprendimientos, pero la mayoría de ellos mueren en el camino. O sea, acá la gente es muy emprendedora, pero luego, debido a que las ideas o no se trabaja bien a nivel empresarial, los emprendimientos pues caen los primeros años. Entonces las empresas que se mantienen son pocas. Entonces, debido a eso, hay ese tipo de incubadoras que lo que hacen es preparar a las personas, que aparte de que tienen una buena idea, darles una formación desde el punto de vista empresarial, para que la idea es de que el emprendimiento pues perdure en el tiempo, genere plazas de empleo, y eso a la final contribuye al desarrollo de la región. Entonces, en ese sentido, las proyecciones pues siempre son tratar de ser las más ambiciosas posibles. Hay emprendimientos, por ejemplo, que se han consolidado bien y actualmente nacido esta incubadora Aprendo, y que actualmente ya venden productos en Estados Unidos, Centroamérica, Europa. Entonces, la idea de acá de Borsix, con el tema de la energía renovable y la optimización, pues también ese es poder generar proyectos no solo acá en Ecuador, sino también que sería, bueno, nuestro punto de inicio para darnos a conocer y decir, bueno, hicimos este proyecto, tenemos la experiencia, y hacerlos a nivel de la región. O sea, nosotros aspiramos que en lo posible que en los primeros años podamos generar, aparte de Ecuador, proyectos en Colombia, en Brasil y en España. Y luego hay mucho potencial de instalación o de proyección en toda la parte del sur de Asia, que son zonas que tienen una baja electrificación y que tienen condiciones ideales para este tipo de proyectos, porque son proyectos descentralizados. Que la idea de generar, por ejemplo, un proyecto a gran escala y luego llevar el tendido eléctrico resulta más costoso que generar el propio sistema de generación para el poblado en específico. Eso te quería preguntar, en relación al costo-beneficio, digamos, en términos quizás de costo de energía de Ecuador o como tú me lo quieras plantear. ¿La recuperación de la inversión tiene algún número, digamos, de en cuánto tiempo se recupera con el costo de energía eléctrica obtenido? Bueno, yo hice varios estudios del costo de retorno, entre ellos Ecuador, pero claro, acá el tema de Ecuador es un poco especial y hay que tratarlo con pinzas, porque acá la energía es muy barata. Claro. O sea, acá la energía tiene cierta, por así decirlo, cierta subvención por parte del Estado. Entonces, por ejemplo, acá una factura común eléctrica está en torno a los 14, 15 dólares mensuales. ¿Mensuales? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, si es una zona que tiene acceso a la electricidad, ningún sistema de energía renovable aquí en Ecuador se vuelve viable si tengo acceso a la red pública. Claro. Porque no recupero la inversión. Por ejemplo, paneles solares, es inviable que yo quiera ser autónomo con paneles solares, porque primero se me acaba el panel, claro. Se cumple su vida útil y no termino de pagar. Sí, no termino de pagarlo. Pero en cambio, si es una zona aislada, en cambio ahí se vuelve ya atractivo. ¿Por qué? Porque, digamos, el costo aproximado de tendido eléctrico, por darte un número así un poco a grandes rasgos, puede ser de $100,000, por ejemplo, por kilómetro aproximadamente. Entonces, acá, en cambio, con este tipo de sistemas que te puede costar, depende, digamos, para un metro cúbico, digamos, y un salto de 1 metro, para hacer unas 15 viviendas, el proyecto puede estar en torno a los $50,000. Entonces, en ese sentido, en esos casos se vuelve viable. Pero de ahí, si yo tengo acceso a la red pública, acá ningún proyecto, ni eólico, ni solar, ni hidráulico, se vuelve viable, porque la energía es tan barata que no resulta. El mismo estudio, por ejemplo, aplicado en España,
arrojaba datos como que el proyecto se puede recuperar en 7, 8 años. Ajá. Y el proyecto pues tiene una vida útil aproximada, o sea, con un correcto mantenimiento, tranquilamente unos 50 años. Entonces, en ese tipo de contextos se vuelve más atractiva la inversión. Claro. Pero ahí, claro, también hay que ver el tema de que haya la disponibilidad para generar el proyecto, porque a veces también el tema normativo también es un poco delicado y hay veces que es muy fácil implementar este tipo de proyectos, claro, y otras veces ponen muchas trabas. Hay muchas trabas que a veces dificultan, incluso cuando son proyectos que no desde el punto de vista comercial, sino por ejemplo como de vinculación de una ONG, incluso en esos aspectos también se complican, claro, debido a esta tramitología que a veces puede evitar a veces que se implementen estos proyectos. Por eso siempre se debe analizar el contexto del país, ver cuáles son las posibilidades, y es por eso, por ejemplo, que esta empresa Turbulent, que te mencionaba en un principio, que es de Bélgica, fue con su sede a Chile, ya que en Chile se aprobaron ciertas normativas que incentivaban la instalación de este tipo de proyectos. Es por eso que a veces se surgen oportunidades en los países cuando hay algún cambio normativo que incentiva que empresas vayan y coloquen su sede ahí. Entonces, acá en Ecuador nosotros sí vemos un potencial, porque acá, a pesar de que las cifras oficiales dicen que estamos con 3% de la población sin energía, si uno analiza el contexto, parece que la cifra pues puede ser mayor. O sea, puede ser mucho mayor a lo que se dan los datos oficiales, porque deben realizarse actualizaciones, y uno dando recorridos, por ejemplo, en las zonas rurales, se da cuenta que hay mucha gente que aún no tiene acceso a la electricidad, y son personas que utilizan, por ejemplo, todavía medios como que leña, gente que se ilumina con tema de velas, que si tiene electricidad, por ahí tiene algún generador de gasolina, de diésel, que al final también genera contaminación. Entonces, son esos puntos a los que queremos nosotros también, por así decirlo, implementar nuestras iniciativas, apuntarle a ese tipo de zonas, porque como van las cosas con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, en la búsqueda de reducir el impacto ambiental que tenemos sobre el planeta, pues ese tipo de iniciativas pues tienen bastante potencial. Obviamente requieren mucho trabajo, pero hay mucho potencial para que no solo haya una empresa, sino varias. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Cali, y en Cali, solo en Cali, por ejemplo, Colombia, había como 4 o 5 empresas dedicadas a este tema, de energías renovables. Y acá en Ecuador es muy difícil, a pesar de que hay, es muy difícil localizar, por ejemplo, alguna empresa que digas, esta de aquí se dedica solo a energías renovables y puede aplicar energías renovables. Entonces, fue por eso que decidimos que la sede principal del emprendimiento pues sea aquí en Ecuador. Buenísimo, súper interesante. Realmente es todo un desafío, ¿no? Lograr que este tipo de proyectos y de posibilidades de generación de energía limpia puedan llegar a desarrollarse, ¿no? Todo un desafío aparte por lo que decís vos, ¿no? Si las personas en medio rural o en los lugares que pueda llegar a ser viable tienen otro medio de energía económico, también como que compiten con esto y en realidad es difícil también llegar a ellos, ¿no? Y que ellos cambien o opten por el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Ese es un tema muy interesante. De hecho, es uno de los temas que en esta red de investigación lo tratábamos, porque han habido casos que a pesar de que a la comunidad le resulta gratis la implementación del proyecto, lo ha rechazado. Claro. Porque a veces, sí, hay veces incluso que hay personas que incentivan y les dicen a la población, llegan, o sea, y les dicen, este proyecto les va a contaminar el agua, y va a hacer que se mueran todos los peces, y va a hacer que, o sea, con mentiras. Entonces la población a veces ha llegado incluso a destruir equipos, o sea, en este tipo de proyectos a nivel regional. De hecho, hay empresas que se dedican específicamente al tema de socialización de este tipo de proyectos, porque sobre todo en las poblaciones en las cuales no existe electricidad, pueden generar este tipo de conflictos, no solo con la energía hidráulica, sino con cualquier tipo de energía. Por ejemplo, ha habido casos que han instalado paneles solares y luego llegan algún tiempo, la gente los ha desinstalado y los usa como mesas. Entonces, hay ese tipo de análisis se debe hacer también de manera muy detallada para poder implementarlo, y es un tema también muy interesante.